El 1 de septiembre Alemania invadió Polonia, provocando la reacción inmediata de Inglaterra y Francia, que vieron amenazados sus intereses y se dispusieron a frenar el avance alemán, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1939 y 1945 y que involucró a la mayoría de los países del mundo. Se considera el conflicto más grande y destructivo de la historia, con un número de muertos estimado entre 40 y 60 millones de personas. Como habían permitido que la Alemania nazi destruyera el Estado checoslovaco entre una guerra y otra, Gran Bretaña y Francia garantizaron la integridad de las fronteras de Polonia en abril de 1939. Por lo tanto, respondieron a la invasión de Polonia declarándole la guerra a Alemania el 3 de septiembre. En menos de un mes, las fuerzas alemanas y soviéticas conquistaron Polonia y se dividieron el Estado polaco. Italia entró a la guerra el 10 de junio de 1940 e invadió el sur de Francia el 21 de junio. Insatisfecho con la parte del botín que le había tocado a Italia durante las negociaciones del armisticio, el dictador fascista, Benito Mussolini atacó Grecia en octubre de 1940 desde Albania, que los italianos habían capturado en abril de 1939. A finales de octubre de 1940, los italianos también atacaron a las fuerzas británicas que estaban en Egipto desde Libia, que estaba bajo control italiano. Ambas aventuras terminaron en desastres militares que requirieron la intervención de Alemania. El 22 de junio de 1941, los alemanes y sus socios del eje, excepto Bulgaria, invadieron la Unión Soviética en una violación directa del Pacto Alemán-Soviético de agosto de 1939. Finlandia, que buscaba compensación por su derrota en la Guerra de Invierno de 1939 a 1940, se unió al eje y a la invasión alemana. Para finales de octubre de 1941, las tropas alemanas ya se habían adentrado profundamente en la Unión Soviética, invadieron los estados bálticos y sitiaron Leningrado en el norte, capturaron Smolensk y marcharon hacia Moscú en el centro, tomaron Kiev y se acercaron a Rostov, en la desembocadura del río Don, en el sur. El endurecimiento de la resistencia del Ejército Rojo en agosto y de nuevo en noviembre de 1941 impidió que los alemanes tomaran las ciudades clave de Leningrado y Moscú. El 6 de diciembre de 1941, las tropas soviéticas lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a los alemanes de las afueras de Moscú. El bombardeo de Pearl Harbor supuso la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Aunque el ataque fue un duro golpe para Estados Unidos, al día siguiente los norteamericanos declararon la guerra a Japón, con lo que la gran potencia entró de lleno en el conflicto. Sin pretenderlo, el ejército imperial japonés había despertado al gigante dormido. De hecho, el bombardeo de Pearl Harbor enfureció a la opinión pública estadounidense y aquel acto acabaría resultando decisivo en el desenlace de la mayor guerra de la historia de la humanidad.